Y una sola palabra, yo no desmayaré, mis manos alzaré. En noche oscura cantaré, el sol saldrá con mi canción, la victoria del llano, yo lo declararé. Camino por las aguas, no me vencerá, si paso por los ríos, no me ahogará, y Dios hará un camino, y yo no temeré. No me den fuego, solo lo sentiré, delante de gigante, victoria cantaré, y Dios hará un camino, y yo no temeré. Mis pasos siempre a mi lado, hay sombra y valle, siempre me encuentran, yo no temeré. Mis pasos siempre a mi lado, no hay sombra ni valle, siempre me encuentran, yo no temeré. Yo no temeré. Por las aguas no me vencerá, si paso por los ríos no me ahogarán, y Dios hará un camino, y yo no temeré. No en el fuego, no lo sentiré, delante del gigante, victoria cantaré, y Dios hará un camino, y yo no temeré. Y Dios hará un camino, y yo no temeré. No tenemos miedo, Padre, si tú vas con nosotros. Amén. Gloria a ti, Padre bendito. En ti creemos en todo momento, Padre. Confiamos en tu palabra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, que hace descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo
de lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia, puedes tener tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Iglesia, recibe toda la gloria, recibe a ti damos gloria, Padre, honra, porque solo tú eres digno, Señor bendito. Damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, Padre bendito. Damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias por tu palabra, porque creemos en ti, Señor. Sabemos que la cumplirás. Padre, en este momento también damos gracias por tu iglesia, Padre, por cada uno de ellos que están aquí reunidos en este momento, Señor. Señor, si han de venir, guárdalos, Padre, los que no pueden venir. Tú sabrás, Padre, cuál es el motivo, pero aún así, como iglesia pedimos que le bendigas, Padre. Señor, que la palabra que tienes preparada, Padre, toque en nuestros corazones y se quede ahí, se quede en nuestra mente, Padre. Prepáranos, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Padre. Tomen asiento, por favor. Ahí está. Ahí está. Cambiar para frente. Sí, aquí está bien. Sí.
Bien, buenos días a todos, qué gusto verlos. Un domingo más que nos vemos dentro de la voluntad de Dios, y obviamente el deseo de Dios es que nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento y sobre todo en gracia delante de Dios. La pregunta que debemos analizar constantemente sería, hermanos, ¿entendemos lo que es la justificación? Bueno, ¿quién nos justifica? Sabemos que es Dios. Y sería muy extraño que Dios, después de justificarnos, nos acusara de algo. La misma Biblia nos dice en Romanos 8:1 estas palabras: ahora pues ninguna condenación, ningún castigo hay para los que andan, para los que están en Cristo, a los que, no todos, ¿sí? Los que no andan, la palabra andar significa vivir conforme a la carne, a tu deseo pasado, sino conforme al Espíritu en la nueva vida. Las dos palabras, los que, no significa que no todos van a vivir en la manera en que Dios quiere. Pero la palabra justifica es tan hermosa que cuesta creerla, créanme. A la gente le cuesta trabajo creer lo que Dios ha hecho. Y no se han dado cuenta que este es un caminar por fe. Por eso la gente no puede cambiar, hermanos, porque no le cree a Dios. Cree bajo su propio criterio, cree bajo lo que ellos piensan, no bajo lo que Él dice. Esta mañana espero que reflexionemos en todo lo que vamos a mencionar, porque está ahí en la Biblia. Y es muy claro. Mire, con razón, cuando Lutero entendió quién lo justificaba, pudo impactar al mundo en muchos aspectos. Ahora, déjame decirle algo. ¿Sabe lo que quiere decir justificado? Mire, quiere decir que puedo pararme, una vez que conozco a Cristo, delante de Dios, sin mancha ni arruga, sin pecado. Es volver a esa época preadénica. Dios mira su libro de cuentas y dice: hijo mío, no tengo ninguna cuenta en contra de ti. Todo ha sido pagado por la obra perfecta de Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ti, porque ahora estás en Cristo. Por eso tenemos que aprender a vivir libres en Dios, y esa libertad viene cuando hay un sincero arrepentimiento y conversión de corazón. Esta mañana, el título de nuestro sermón lo hemos llamado un ejemplo claro de la justificación. ¿De qué va a hablar Romanos? Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos capítulo 4, versículos 1 al 25. Romanos 4, 1 al 25. Un ejemplo claro de la justificación. ¿De quién habla? De Abraham. Hermanos, y déjeme decirle prácticamente que si usted no ha creído como Abraham, usted no tiene vida. Y vamos a ver todos estos pasajes para que se dé cuenta cómo es un caminar en fe y cómo es esa vida que Dios nos da completamente. Pablo explica aquí un ejemplo claro de lo que es la justificación. ¿Qué justificación? Que Dios te presenta justo, Jesucristo te presenta justo delante del Padre diciendo: yo ya pagué por Él en la cruz del Calvario. Él no tiene que pagar nada. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer. Pero vamos a ver qué implica creer, porque eso es importante, ¿sí? Sobre todo aquí el padre de la fe. Su actitud hacia Dios le fue contada por justicia. Al creer en lo que Dios decía, no tanto fue su obrar, no. Él obró en fe, hermanos, porque creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y obviamente vamos a ver ejemplos claros cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, su único hijo. Y ese ejemplo es trascendental, porque lo hizo en fe, contra esperanza en muchos aspectos. Abraham vivió una fe genuina, y esta fe se produce por creer en obediencia hacia Dios. La fe genuina te lleva a obedecer. Cuando no obedeces, es que nunca hubo una fe genuina. Y hermanos, no es para mí extrañar ver hoy cómo actúa la gente, pero desgraciadamente nunca tuvo un conocimiento de Dios. La religiosidad es muy fácil tenerla en la mente, pero no es de mente, es de un corazón transformado, definitivamente, y vivir para Dios. En esto no te paralizas, en esto vives y vives y vives. Qué complicado ha sido para nosotros los seres humanos, fíjese,
el llegar a creer la doctrina. El primer punto vamos a verlo, la doctrina de la justificación ejemplificada con el caso de Abraham. Vamos a ver los versículos 1 al 12. Pablo inicia aquí con una pregunta retórica, la cual contesta muy bien en los primeros 12 versículos. El apóstol Pablo había argumentado que Dios declara a los seres humanos justos basado en el principio de la fe en vez de las obras. La gente hoy en día dice, bueno, voy a mostrar mi fe a través de las obras. No, no necesitas obras. Las obras vienen por esa fe genuina. Y estas obras son dadas por Dios y preparadas de antemano para que tú vivas en ellos. La gente pretende mostrar su fe, pero no muestra su fe, es una religiosidad. Aquí habla de una fe que obra sin obras, que actúa sin obras. Es una fe genuina, día con día. Es una fe que cree en Dios. Es una fe que se mueve en Dios. Y es una fe que está basada en las promesas de Dios. No en nuestro propio criterio en ningún sentido. Veamos el versículo 1, por favor. Vea la pregunta. ¿Qué pues diremos? Que halló gracia a nuestro Padre según halló gracia a Abraham, nuestro Padre según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Abraham halló gracia según su propio criterio, la carne, su pensamiento, su obrar. Dice Pablo, no, ninguna manera. Ninguna manera. Miren, al contrario, Abraham, cuando tuvo ese encuentro con Dios, él creyó en Dios. Pero no fue nomás creer en Dios, creyó a Dios, que es muy distinto. Toda la gente tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Te dice, sí. Pero como lo vimos la semana pasada, los demonios también creen y tiemblan. Tú crees a la par de ellos. Porque no te guías bajo lo que Dios quiere, te guías bajo lo que tú quieres. Y eso no es fe, eso es religiosidad. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Ahora, ¿qué halló Abraham en cuanto al tema de la fe? ¿Qué podrían los lectores de Pablo aprender de las experiencias del patriarca que se registran en la Biblia? ¿Cuál fue el primer acto de fe de Abraham? ¿Te acuerdas? El creer en Dios. El segundo acto de fe es el obedecer. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Se fue sin preguntar, se fue sin dirección, Dios le mostró todo y él caminó en fe para con Dios. Hermanos, versículo 2, por favor. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse porque hizo grandes cosas. Pero dice aquí, pero no para con Dios, hermanos. No es por lo que uno hace, sino por la obra de Dios en ti, lo que Dios hace en ti, no lo que tú hagas en Él. Lo que tú haces en Él es porque ya estás viviendo para Él y Él está viviendo en ti. Cuando no haces las cosas correctamente es que no vives en Dios, vives para ti. Por eso Pablo decía que para él el vivir a Cristo y el morir a ganancia. Y es una gran verdad. ¿Y qué decía Pablo? Y lo que vivo en Cristo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a sí mismo. En la fe del Hijo de Dios, no mi propia fe. Pero ¿por qué el obrar en fe? Mire, dice el 3. ¿Por qué? Otra razón importante. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham, ¿a quién? A Dios, y le fue contada por justicia. ¿Has entendido esa parte de que te fue contada por justicia? Es que al creer tú en fe en Dios, se te imputa la justicia de Cristo en tu vida. Y por eso puedes obrar diferente y cambiar. Porque la obra de Cristo, la fe de Cristo, se te imputa a ti. Y es algo maravilloso. Esta fe no es tuya inclusive. Y es algo que a veces no podemos entender o la gente no entiende. La gente a veces levanta su mano, no sabe ni qué. Pero no hay una fe, no hay un arrepentimiento, por eso no hay un cambio. Y es a donde Pablo nos lleva. Y nos vamos a dar cuenta que si tú creer no es como el creer de Abraham, tú estás muerto en delitos y pecados. Así es sencillo. ¿Te has preguntado por qué tienes años y no cambias, y no cambias, y no cambias?
Ahora que estuvimos en los matrimonios, en las conferencias, me di cuenta que muchos, sin pensarlo, ejercen todavía violencia en sus matrimonios. Y en particular me tocó una pareja con las cuales estaba platicando y le dije, es que ustedes, sin pensarlo, están sirviendo, pero tan alejados de Dios. Sí, cierto, pastor, nos hemos alejado de Dios. ¿Y qué hace sirviendo? ¿Qué hace sirviendo? ¿Qué crees que a Dios lo vas a impactar con religiosidad, con un compromiso en vano? No. Tú sirves a Dios porque tienes a Cristo, está morando en ti y Él te mueve. Cuando no te mueve, tu obra se debe desvanecer porque fue la carne. No fue hecha en fe y no es fe genuina. No me espanta ver cómo la gente deja todo tirado, no quiere nada y entra como en un capricho para con Dios. No lo voy a servir. Tú nunca has estado en Dios. Tenemos que ser realistas, nunca has estado en Dios. No sabes lo que es estar en Dios. No has vivido para Dios. Abraham vivió para Dios. A tal grado que cuando Dios le dice, te voy a dar un hijo, casi a los 100 años. Y después, hermano, que viene la esperanza, le dice, vas a sacrificarlo para mí. ¿Sabe que eso es fe? ¿Sabe que eso es ser movido por fe? Porque cuando Isaac le pregunta a Abraham, cuando dejan a los dos siervos atrás, le dice a sus siervos a Abraham, quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Eso es fe. Eso es fe. Y cuando él le pregunta a Isaac, padre, aquí traemos la leña, el fuego y el cuchillo, ¿y dónde está el carnero para ser sacrificado? Dios se proveerá, eso es fe. Y cuando le dice, acomoda el altar y sube a su hijo, eso es fe. Eso es fe, hermanos. Creer que Dios podía levantar a Isaac de los muertos porque levantó de él una descendencia de un cuerpo casi muerto. Eso es fe en las promesas de quien es Dios. Eso es creer a la manera de Dios. No es jugar a las cosas de Dios. Hay mucha gente, hermanos, muy adulta, pero sin sabiduría, sin conocimiento de Dios, guiados bajo la carne. Abraham fue un hombre que llegaba casi a los 100 años, pero con conocimiento de Dios y una fe activa y puesta por obra, día con día. Es lo que necesitamos, hombres de fe, personas de fe hoy en día, que se muevan bajo lo que Dios les diga, día con día. Mire, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante cómo Dios obra, cómo Abraham creyó a Dios y le fue contado esto por justicia. ¿Qué es eso contado? Se le imputó la justicia de Dios a él, se le puso a cuenta de él. Así es sencillo. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Qué hacemos nosotros realmente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué te cuesta tanto caminar para Él? ¿Por qué te cuesta tanto vivir para Él? Yo no entiendo cómo mucha gente quiere estar en la presencia de Dios si no lo busca, no ora, no lee su palabra. Mi padre siempre tiene un dicho, y me duele cuando lo dice, porque dice, mi Biblia siempre va a ser mi abuela y mi madre. Pero si tu Biblia está toda torcida, ¿a dónde vas a ir, papá? ¿A dónde vas a ir? No vamos al cielo por el conocimiento de los demás, vamos al cielo por el conocimiento de la obra de Cristo, hermanos. Lo que Él hizo en nuestras vidas. Versículos, por favor. 6 al 8. Mire, nosotros no podemos obrar por nuestra propia cuenta. La obra es de Cristo. Creer, ¿qué significa creer? ¿Sabes qué es lo que significa creer? Estar dispuesto a obedecer a aquel que lo ha dicho todo, que es Cristo. Eso es creer. Y entregar nuestras vidas a Él, por completo. Ahora, mire, Dios justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes tú?
de esa fe que crees que Él es el que te justifica, Él te presenta justo, o que todavía sigue luchando a ver si me presenta justo, a ver qué puedo hacer para alcanzar la gloria. Tú no tienes que hacer nada para alcanzar la gloria. ¿Sabes qué tienes que hacer? Solamente creer. Es todo. No acabamos de cantar, creo en ti por lo que has hecho en mí. Creo en ti por tus promesas, Dios. Versículo 6 al 8. Mira, dice aquí. Él fue justificado no porque hizo buenas obras, sino porque confiaba en Dios. Versículo 6 al 8 dice, como también David habla de la dichosa bienaventuranza, que significa dichoso, feliz, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo se te atribuye esa justicia? Por la fe en Dios. Es que Dios te presenta justo y dice, yo ya pagué por él. Él creyó en mí. Ahora yo le imputo a él justicia. Él no debe nada. Él no va a ser condenado. Él va a pasar a la presencia de Dios directamente. Pero obviamente vamos a ser transformados. Diciendo, dice el 7, bienaventurado, dichoso, feliz, pleno, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el 8 dice el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y obviamente David estaba citando el Salmo 32 en los primeros versículos. Habla de esa bienaventuranza que él en un momento perdió porque se desvió y tuvo que volver a Dios. Pero hermanos, es verdad, una persona bienaventurada es a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué eres salvo tú? Por gracia, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Un don inmerecido. Un don inmerecido. ¿Eres salvo por medio de qué? Porque tienes que creer en algo para que seas salvo. ¿En quién? En Jesucristo. Por medio de la fe. Y esto, entonces la fe no te pertenece, ¿verdad? No, Dios la pone en ti. Para que puedas creer. ¿Por qué crees que las personas pueden cambiar? ¿Por qué crees que podemos dejar el pecado? ¿Por qué crees que podemos dejar vicios? ¿Por qué? Porque tenemos esa fe de Dios en nosotros y tenemos vida. Esta es la parte importante que debemos entender. Cuando no entiendes lo que es tener vida, no vas a poder transformar tu vida por completo. Versículo 9. Mire, precisamente si no aceptas esto, ¿sí? Entonces no has entendido la gracia de Dios. Versículo 9 y 10. Viene la pregunta, ¿es pues esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión? Habla de los judíos. O también para los de la circuncisión, los gentiles, nosotros. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esa señal que se hacía cortando el prepucio, como una señal de pacto, que fue dada ¿a quién? Abraham. Pero ¿cuándo le fue contada por justicia? Estando circunciso, incircunciso, incircunciso. No circuncidado. La ley todavía no existía en ese tiempo. Siempre la gente está con luchas tremendas en cuanto, es que eso fue la ley. Abraham lo hizo antes de la ley, creyó en Dios. Y nos vamos a dar cuenta lo que produce la ley en nuestras vidas, hermanos. Pablo vuelve una vez más a la cuestión de la posición especial que tenían los judíos. La redacción de la pregunta en griego sugiere la respuesta de esta bienaventuranza en tanto para los que están, los de la circuncisión, los gentiles, incircuncisión, los judíos, como también para los de la circuncisión, los incircuncisión, los gentiles, y como también para los de la circuncisión, los judíos. Ahora, veamos los versículos 11 y 12, por favor. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuese padre, dice, de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Nosotros, los gentiles. Y que teníamos que hacer algo, el creer igual que Abraham. Y dice aquí, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. ¿Qué significa esto?
Que tu fe tiene que ser como la de Abraham, creer como Abraham, creerle a Dios. Si no le crees a Dios como Abraham, no hay una obra en ti, no hay nada. ¿Sí me explico entonces por qué la gente puede cambiar? La fe no ha cambiado, hermanos. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Los que hemos condicionado a Dios somos nosotros. La fe no ha cambiado. ¿Tiene que ver con qué? Con creer. Con creer. No sé cuántos de ustedes han visto un video de un hombre que es cristiano, trabaja en un taller y le hacen una broma. Y le dicen, el jefe dijo que tú tienes que mover ese carro, pero el jefe sabe que yo no sé manejar estándar. Pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero lo vas a mover. Si no, te va a correr del trabajo. Y él está bien nervioso, pues ni modo, señor, ayúdame. Y se sube al carro, lo prende y se va. Dice, tienes que probarlo, a ver cómo quedó. Y al rato regresa y todos le dicen, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Regresa. ¿Qué pasó de qué? Pues mi Dios me ayudó. No, es que no es eso. Bájate. Abre el cofre y no tenía motor. Y le dice, no cabe duda, esto es por fe, es creer. Pues sí, eso es fe. Eso es creer, hermanos, en lo imposible. No de acuerdo a cómo tú condicionas a Dios. Mi fe está entera cuando no hay problemas. Mi fe está entera cuando mi coche está bien. Mi fe está entera cuando tengo mi refri lleno. Mi fe está entera cuando tengo una cuenta. Mi fe está entera, entonces no fe. No es fe. Mi fe está entera en medio de circunstancias adversas. Aún viendo lo imposible, Dios me hace ver lo posible en Él. Mi fe no cambia. Por eso cambiamos tantos conceptos equivocados, porque más que fe es una religiosidad lo que tenemos. Y tenga cuidado que su Dios no esté basado en esa fe, porque entonces no es Dios. Hermanos, versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿De quién? De Abraham. ¿Van a creer cómo? Como Abraham creyó. Así de sencillo. Que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El creer sin obrar. ¿Qué tengo que hacer para creer en Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer una manda de rodillas hasta...? ¿Qué tengo que hacer? Solamente aceptar que es la obra de Dios y que efectivamente murió por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados verdaderamente y que no puedo llegar a Él. Y que lo acepto como mi único suficiente Salvador. Que no tuve que hacer nada, que Él lo hizo todo. ¿Qué tuvo que hacer el ladrón al lado derecho para entrar a la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué tuvo que hacer? Arrepentirse. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy, ¿qué es lo que vio Jesús en él? Su arrepentimiento. Él puso ahí en el lecho de muerte su fe en Cristo. Y eso lo llevó directamente a su presencia. Hermanos, es interesante. El propósito de Dios era que Abraham fuera parte de todos los que creen y por consiguiente los que son justificados. Esto abarca tanto a los no circuncidados, los gentiles, como a los circuncidados, los judíos. Los judíos tienen que ir más allá de la circuncisión para tener una relación correcta con Dios. Pacto tras pacto tras pacto. La ley, ¿y qué? ¿La cumplieron? No. La ley que producía odio, molestia. La gracia que produce paz, tranquilidad. Te mueves en Dios por completo. Seguir el ejemplo de Abraham nos hará más conscientes de la obra de Dios en nuestras vidas y la manera que Él desea que creamos. Así que veamos el segundo punto. Abraham recibió la promesa por medio de la justicia de la fe. Versículos 13 al 22. Mire, antes de Abraham no estaba la ley, pero él obró en una manera que su justicia se manifestó para con Dios en una vida de obediencia y fe práctica.
Tú dices tener fe en Dios. ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no te gusta leer la Biblia? ¿Por qué no te gusta orar? ¿En qué estás obedeciendo a Dios? ¿En qué vas a cambiar si no lees, si no oras? ¿En qué? ¿Por qué no perduras en lo que haces? ¿Por qué no está hecho para Dios? Porque Dios es el que produce tanto que el querer como el hacer. Entonces, si tú no tienes ganas de nada, ¿por qué no tienes vida? Así es sencillo. Y es darte cuenta. Es darte cuenta que a veces estás entre muertos. Y no te va a dar alguien algo que no tiene, hermanos. Porque no ha creído en Dios. No tiene la vida en Dios. Abraham creyó a Dios y obró por esa fe. Abraham dudó de la promesa que Dios le dio de un hijo. No, ¿quién dudó? Sara. Y se rió. Y él le preguntó, ¿te has reído o no? Tú y te reíste. Por eso se llama Isaac risa. Pero él creyó, hermanos, y lo vamos a ver contra esperanza. Qué lástima me da a la gente cuando dice, no, es que ya a mi edad ya no puedo hacer nada. No, porque no estás en Dios. Sencillo. Pero si estás en Dios, bíblicamente te puedo desarmar. ¿Qué me dices de Caleb? ¿Qué dijo Caleb? ¿Te acuerdas? Tengo 85 años y cuando empecé tenía 40, hoy tengo 85 y me siento más fuerte que cuando empecé. ¿Tu edad determina tu fortaleza? No, la determina Dios. Estar en Dios, hermanos, se te facilitan muchas cosas, porque es caminar por fe. Cuando no estás en Dios, siempre vas a estar apático porque no lo conoces. Es realidad. Y por más que usted venga a la iglesia, si usted no le conoce, usted no va a ir a la presencia de Dios, porque usted tiene que obedecer. Usted tiene que hacer a la manera de Dios, no a su manera. Definitivamente, esto es por fe. Y me encanta este libro porque lo vamos a ver. Y esto se llama Gracia y Misericordia. ¿Por qué crees que dice? ¿Qué dice Romanos 12:1? Romanos 12:1, por favor, ¿me lo pones ahí, mi amor? El así que dice, por lo que vengo diciendo, los 11 capítulos, que ya entramos al 12, hermanos, que os ruego, por toda la misericordia que Dios ha mostrado en los 11 capítulos, y ha mostrado su gracia, su misericordia, su bondad, la fe, dice, que presentéis como vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo, no un sacrificio muerto como antes, vivo, eres tú, santo, apartado, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vienes a Dios a ofrecerte todos los domingos, todos los días? Decía un pastor que muchos para servir necesitan que el pastor le emita una carta con letras de oro para que sirva. No, mis hermanos, yo sirvo al Señor día con día, así me haga la invitación o no me haga la invitación, yo me integré siempre a la obra del Señor por la vida que Dios me dio. Y te hablo de 32 años, por la gracia de Dios. Y por lo que hago, hoy en día, lo hago para alabanza a la gloria de Dios. Mañana empiezo una clase en el seminario que deberían de tomarla, hermanos, porque el material es de excelencia. Este material voy a llevar a la gente a que entienda que si no es creyente, tiene que convertirse. Tiene que convertirse, porque este material te habla de vida en Dios. La doctrina de por qué eres salvo. Versículo 13 al 22. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿qué dice? La promesa que sería heredero sino por la justicia de la fe. Es solo creerle a Dios. Es eso. Solo creerle a Dios. Con la ley estamos confinados al error. Con la ley estamos confinados a nuestros pecados. Con la ley estamos esclavizados. Con la gracia estamos libres.
Entonces, si tienes la gracia de Dios, ¿por qué vives como esclavo? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, mire lo que dice: vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿De qué sirve el sacrificio de Cristo? Si por medio de la fe alcanzamos la vida eterna. No, nadie la alcanzó, hermanos. ¿Qué hacían los sacrificios? Cubrían los pecados. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista vio al Señor y que dijo: he aquí, Cordero de Dios, que quita los pecados, no los cubre como en la antigüedad, los quita, los perdona, los olvida y los sepulta en lo más profundo del mar? Eso hace Cristo, eso es libertad en Cristo. Dice el 15, pues la ley produce ira. ¿Por qué producía ira? Porque según nosotros la estábamos guardando, pero cometíamos error y todo lo que habíamos guardado se venía abajo. Producía ese coraje porque no la podías guardar por completo. Y te enfrentaba día con día al pecado esclavizado. La gracia te libera de todo eso. Y la gracia te lleva a confesar y a estar bien con Dios todos los días. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Lo comprendemos? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Así de sencillo. Es Dios de imposibles. ¿Cómo que llama las cosas que no son como si fueran? Imagínate a los 100 años darle un hijo. ¿No nos burlaríamos, siendo honestos? Oye, ¿qué te van a decir, abuelito? ¿Tú crees que a Abraham le importó que le dijeran abuelito? No. Pero mire, ¿quién le ayudó? Sara dijo: no, es que Abraham, ve tus circunstancias, ve mis circunstancias. Tienes casi 100 años, yo ya soy estéril. Yo creo que Dios nos va a dar un hijo, pero por la sierva. Acuéstate con la sierva. Vamos a echarle una manita a Dios. ¿No hacemos eso? Vamos a interpretar lo que Dios dice. ¿No hacemos eso? ¿Y cómo nos va? ¿Cómo nos ha ido con los musulmanes? De ahí viene los de Ismael. ¿Por qué? Por no creerle a Dios. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo esperanza? La esperanza de Dios contra esta esperanza de un cuerpo acabado, un cuerpo agotado, casi 100 años, creyó, dice aquí, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Abraham se hubiera centrado en las circunstancias? Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tú te centras en las circunstancias y no en Dios? ¿Qué sucede? ¿Tu fe es activa? Si usted escuchó el devocional del viernes, yo hablé de Santiago, cómo reprobamos las pruebas, ¿verdad? Y ahí viene otra: ay, Señor, otra vez lo mismo. Pues no me lo has pasado, mijito. Es como que no. Hasta que me pases esta prueba y seas enseñado y seas perfecto y cabal, maduro y entero, sin que te falte cosa alguna, que vas a llegar a ser lo que yo quiero que seas: un hombre de fe, una persona de fe, movida por la fe. Entonces te voy a mandar otra vez la prueba, la misma prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa. Permite que la obra llegue a su culminación, es lo que te dice. ¿Cuántos de ustedes han pasado la misma prueba y siguen con la misma prueba? Hermanos, ahí te la vas a pasar 40 años en el desierto. Hasta que no le creas a Dios y vivas y te enseñe en medio de la prueba. Así es sencillo. Mire, él creyó en esperanza contra esperanza. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, que ya ni pichaba, ni cachaba, ni dejaba batear,
¿verdad? Hermanos, veamos las circunstancias. ¿Cuánto tienes? Más de 100 años. Ah, no, pues este ya está robando oxígeno, decimos, ¿no? Hermanos, no era así. ¿Te has preguntado por qué Dios, mire, la promesa se la hace a Abraham en una edad más o menos como de 75 años? ¿Cuándo se cumplió la promesa en Isaac? Entre 24 y 25 años. ¿Eso es fe? ¿Eso es fe? Y llegó Isaac. La promesa. En el hijo de Sara está la promesa, no el de la esclava. ¿Cuánto tiempo tienes las promesas de Dios? ¿Cuánto tiempo necesita pasar para que tú puedas entender? Solamente Dios lo sabe. Pero que te va a enseñar, te va a enseñar. Una persona me dijo, pastor, es que tal vez dejé de ser persistente. Exactamente. Y no has visto la mano de Dios. Que dice Lucas 18:1. Dios les enseñó una parábola sobre la necesidad ¿de quién? ¿De Dios? No, la mía, de orar siempre. Siempre. Y no desmayar. ¿Por qué no desmayar? Porque el tiempo de Dios va a llegar preciso. Cuando tú menos lo piensas, llega. Y me sorprende a mí. Y sigo sorprendido. ¿Y sabe qué dejé de hacer? De estar preocupado. Mejor me ocupo. Mejor me ocupo. En lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. No en mi tiempo. No vea las circunstancias. Ve el poder de Dios. No se debilitó al considerar su cuerpo, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hermanos, ¿cuántas ocasiones las circunstancias te ahogan y te paralizan? De los versículos 19 al 21 reitera dando precisamente detalles específicos de la primera parte del versículo 18 en cuanto a la esperanza de Abraham. No se debilitó la fe, literalmente considerar en forma cuidadosa. ¿Qué hizo Abraham? Se vio y dijo, a ver, estas son mis circunstancias. Tengo casi 100 años. Ya no puedo. Ya soy un viejo. Ya no voy a seguir adelante. No, las hizo a un lado. ¿Qué vio? La fe en Dios, la fe en Cristo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Por eso esto es de creer, ¿sabías? La vida cristiana. Es de levantarte todos los días creyendo, todos los días confiando, todos los días obedeciendo, todos los días leyendo, todos los días metiéndote y saturándote en aquel que te ha llamado. No en ti mismo, no en tus circunstancias. Versículo 20-21. Tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Sara dudó, él no. Él dio gloria a Dios. Dice el 21. Escucha esas palabras, esto es clave. Dice que plenamente, ¿tú estás plenamente convencido de quién es Dios? ¿Estás plenamente convencido quién te va a llevar? ¿Quién te va a sostener? ¿Estás plenamente convencido? ¿Cuándo viajan ustedes a Nueva York? ¿Cuándo viajan? Martes. ¿Están convencidos quién los lleva? ¿Están convencidos quién los va a sostener? Esa es fe. Y tienen que mantenerse en fe. Día con día. Mire, plenamente convencidos de que era también poderoso. ¿Quién? ¿Abraham? No, Dios. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. ¿Estás convencido de esto? Dice que él fue habilitado en medio de estas circunstancias para creer con poder en quién estaba Dios. Estaba plenamente convencido, tenía poder Dios, y habla de una palabra en griego, dinatus, capacidad espiritual para hacer todo lo que había de hacer. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y mire, la promesa que fue dado a Abraham en el 12:13 dice, 12:3, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Esto lo alcanzaron ustedes, ¿sabían? Eso lo alcanzamos nosotros, esa bendición. Por eso, hermanos, la justificación y la salvación de los pecadores al tomar para sí a los gentiles dice, a los gentiles que no habían sido pueblo, fue llamamiento de la gracia de la cual no son como si fueran. Esto es darse a hacer a las cosas que no eran. Lo que no eran nosotros, no éramos pueblo. Dios lo dijo, ahora son mi pueblo. Es llamar las cosas que son, las que no son, como si fueran. Ya eres pueblo de Dios. La fe genuina, hermanos, vence toda adversidad y esta fe nunca verá lo imposible como algo que lo va a detener, sino la oportunidad de ver a Dios manifestando su poder sobre nuestras vidas. Por eso te invito a que veamos el último punto de versículos 25 al 23, el último punto donde definitivamente debe reconocer que nosotros somos justificados por la misma vía de creer que Abraham. ¿Por qué? Por fe. Versículo 23, por favor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. En el 24 pon tu nombre, por favor. Pon tu nombre. 24, sino también con respecto a quién. Pon ahí a Isaac, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? También para ti vas a tener la oportunidad de tener esa fe como la de Abraham para poder entrar a su presencia. Y el 25 termina, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestro Señor Jesucristo, y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado Jesucristo, no somos justificados. No nos presenta justos delante del Padre. Por eso yo quiero que analices, ¿cómo te ves tú de aquí en adelante? Esto es fe, esto es vivir por fe. ¿Cómo te ves, hermanos? Cristo obró en una manera, en verdad, que Dios actuó poderosamente en la obra de él. Por su muerte pagó nuestra deuda y en su resurrección recibió nuestra absolución. Isaías 53:8 nos dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo herido. ¿Cuántos han escuchado la alabanza por su llaga sano soy? ¿No? De Jaime Murray. Creo que la cantamos, ¿no? La semana pasada. Dos domingos más. Por su llaga sano soy fruto de su aflicción. A veces no meditamos en lo que dice la Biblia. Cantad, dice la Biblia, cantad al Rey. No es opcional, pero dice cantad con inteligencia. Esas palabras a mí sí me quebrantan. Soy fruto de su aflicción. Y vale la pena para vivir. Espero que tú al ser ese fruto estés viviendo para Él. Y estés sirviendo al Señor, hermanos. La carne siempre se va a oponer. Pero si tú eres cristiano, ya no vives en la carne, vives en el Espíritu. Y si no estás viviendo en el Espíritu, hay castigo para ti. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tienes vida, Dios te va a mover. Si no tienes vida, estás muerto en delitos y pecados. Y hermanos, lo siento, pero ahí te vas a quedar. Te vas a quedar. Conclusión. Si tú creer en Dios no es en fe, tú no has sido justificado, no has sido presentado justo. ¿Por qué tendrías que entrar al cielo? Y actuarás en tu carne pensando que esto te lleva al cielo. Pues déjame decirte que estás en un grave error, pues tu eternidad está en juego. Está en juego. Y tienes que creer a la manera de Dios.
a la manera de Abraham. 2, la justicia se recibe por medio de la fe en aquel que da vida, no en tus propios méritos. Nada tiene que ver contigo. Yo no hice nada para recibir la salvación. Lo único que tuve que hacer, lo único que tuviste que hacer tú es estar el día, la hora y el momento en que Cristo te alcanzó. Es todo. Es todo. Y por último, si tu creer ha sido como el de Abraham, has sido justificado. Si no, sigues muerto en delitos y pecados y estás separado de la gloria de Dios. Yo te pregunto, una vez que sabes esto, porque es Dios el que habla a tu corazón, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a creer en Jesús como el creer de Abraham? ¿O vas a creer en Dios como los demonios, como todo mundo? ¿Cómo vas a creer? ¿Vas a rechazar a Dios, la gracia de Dios? ¿Vas a rechazar el amor, el sacrificio de Dios? ¿O vas a vivir para Él? Te invito a que oremos. Y si tú has escuchado este mensaje y Dios ha hablado a tu corazón, abre tu corazón y dile a Él: Señor, yo quiero creer como el creer de Abraham. Yo creo en ti y sé que has venido a morir por mí en la cruz del Calvario, por mis pecados. Yo no puedo salvarme. Yo quiero estar en tu presencia, ser perdonado, justificado, presentado justo. Y presentado justo es que si tú en este momento mueres, tú vas a la presencia de Dios. Y Dios, si te pregunta por qué vas a entrar, porque Cristo murió por mí y Él me presenta justo delante del Padre e intercede por ti. Cierra tus ojos, por favor. Si tú quieres hacer esa oración, quiero guiarte esta mañana. Y si tú quieres levantar tu mano y decir: Pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo. En verdad quiero tener esa fe como la de Abraham. Quiero creer en Cristo como el Salvador de mi vida. Y quiero que Él perdone mis pecados. Me arrepiento de corazón. Te invito, Padre, a mi vida. Que tomes parte de mi ser, que vivas en mí y me transformes. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que diga: Señor, yo quiero esa vida en ti? Levante su mano, no tenga miedo, es entre tú y Dios. Hoy, este día, dice la Biblia, que Dios quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida, donde Él y nadie lo quitará. ¿Habrá alguien que diga: yo quiero creer como Abraham? Levanta tu mano, no tengas miedo. Amén, gloria a Dios. Levanta tu mano. Amén, gloria a Dios. Que le diga: Señor, de verdad, yo quiero estar en tu presencia. Quiero creer como tú, Señor. Quiero vivir para ti. No es casualidad que tú vengas. Un día estarás ante tu presencia y Él te dirá: tuviste la oportunidad de creer en mí, en lo que hice en la cruz del Calvario, y me rechazaste. Pero ese día ya no habrá oportunidad, porque ese día será solamente para condenación. Dios viene a librarte de todo eso. Dios quiere amarte y Dios desea, en verdad, llevarte a tu presencia. ¿Habrá alguien más que diga: Señor, yo quiero, en verdad, entregar mi vida? No te dé miedo, es entre tú y Dios. No estás cambiando de religión, estás teniendo una relación con Dios que Él desea para ti y tenerla contigo. Levanta tu mano. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tenemos que hablar tu palabra continuamente. Leyendo tu palabra, nos dices que habrá tiempo, Señor, en que pondrás escasez de tu palabra. Y la gente te va a buscar, pero ese tiempo ya no va a ser posible. Por eso nos dices: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadlo mientras estamos aquí. Porque un día se cerrarán las puertas, Señor, y no habrá para ese entonces ya salvación. He aquí hoy el día de salvación. Venid, hoy estemos a cuenta, dice tu palabra. Y Padre, gracias por la oportunidad que nos das. Te bendigo, te exalto y te doy la alabanza y la gloria en todo lo que haces y en todo lo que harás. Gracias, Dios, por tu salvación, y gracias porque podemos creer en fe y para fe, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias. Hermanos, pasamos de pie, por favor. El ojo como el chicharra. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
tomar su lugar, hermanos.